Pero yo estoy pidiendo aquí verificación de la publicación o no del artículo, porque a veces hay gente que... No, el artículo se publicó primero en Aporrea. Ah, ya. Luego no se dejó contestar a los demás. Ah, ya. Bueno, sí. Bueno, no me cuadra con lo que es nuestro enfoque, nuestra línea. Nos interesa desarrollar el debate enfocando las distintas posiciones. Para eso es, ¿no? Creo que alrededor de un 70% de los artículos que llegaron a Correa fueron muy críticos con la posición que asumió el gobierno. Hubo alrededor de un 30% que se ubicó dentro de una postura, digamos, comprensiva, analítica, no definiendo muy bien las posturas, sino más bien colocándose en el terreno de, bueno, las realidades, las amenazas, los peligros. Una revolución es algo muy complicado, la situación mundial, difícil de sostener, un poco comprendamos el gobierno, algo pasó aquí, ¿no? Más que tratar de justificar propiamente la toma de la decisión como algo válido en sí mismo, ¿no? Pero muchas veces se publican cosas en Aporrea y como eso va corriendo rápidamente, si no se revisa bien en el buscador o temático o en el cronológico, pues uno pudiera pensar que no se publicó. De todas maneras, hay también un gran volumen de información que llega allí, hay debilidades y dificultades para poder garantizar todo, ¿no? Lo que sí es cierto es que el ánimo de Aporrea es... me están llamando para eso, pero yo no puedo atender ahora. Sí, para decirme si se publicó y qué número de visitas tuvo, ¿no? En todo caso... Pero es un dato interesante. Sí, No, pero eso sí se publicó. Sí, bueno, ahora yo lo leí. Ahora se publicó. Porque parte de nuestro compromiso justamente es que ese debate se pueda dar y no vaya en un solo sentido, una sola dirección. Porque si no, no hay debate. Si hablamos solos, decimos solos un conjunto de personas que tenemos un punto de vista determinado, lo que queremos decir para nosotros mismos, y eso no tiene sentido, ¿no? Como no tiene sentido tampoco asumir esa posición desde el Estado o desde el gobierno. Silencio, que la crítica no se conozca, que no se sepa, esto va a hacer daño a la imagen del gobierno, va a hacer daño al gobierno, vamos a cerrar todas las vías a través de las cuales se pueda fugar la información, y si esto no lo controlamos vamos a ver cómo le ponemos la mano o cómo le apretamos el torniquete. Eso sería desastroso si hubiera esa política de parte del Estado. No solamente porque no tienen derecho, porque se supone que estamos en una democracia participativa y protagónica, donde con Chávez manda el pueblo, así lo decía en un artículo, y entonces ¿cómo es que el pueblo manda? Nosotros tenemos derecho a opinar, y tenemos cosas importantes a decir, y no tenemos por qué decir lo mismo que dice el gobierno o el Estado, podemos tener otro enfoque, otro punto de vista, por lo menos la gente que se expresa en la página. Y ese es el sentido que tiene. Y eso debe ser valorado, eso debe ser tomado en cuenta. Lo que se dice en un sentido o en otro, es decir, lo que decimos aquellos que no estamos dentro del marco de las instituciones del Estado. Yo creo que acá en el caso de Pérez Becerra, nosotros podemos discutir qué razones de fondo, qué razones de peso, qué problemas graves, qué chantajes, qué amenazas, qué pistola estaba puesta en la sien del gobierno, qué es lo que pendía sobre Venezuela y sobre la revolución bolivariana. Pero como no conocemos todos los datos, nos vemos obligados a especular y a elaborar hipótesis. O decir, confiamos en el gobierno y en el liderazgo de este proceso, Chávez sabe lo que hace y nosotros entonces, bueno, esperemos que la historia y que la vida en algún momento nos devele cuál era el sentido de aquella medida. Mientras tanto, soportemos los costos evidentes que eso ha tenido porque no somos capaces de ver los otros problemas, ¿no? Vamos a ver si que develamos la incógnita. Sí. Déjame ver. Lo pusiste ahí en mano derecha. Derecho. Ah, pero no, es que estaba sonando otro. Eso puede ser, o le dio otro nombre y los ministros no se encargaron de aclarar. ¿Aló, diga? ¿Aló? Bueno, no le voy a hacer caso a esto, después se resolverá
y sabremos cómo es la cosa Sí, no nos en centremos el en eso. transcurso de las preguntas y eso, ¿no? A mí me parece que en este caso, veámoslo primero desde el punto de vista de las estrategias, de los fines de este proceso revolucionario, de lo que queremos construir, de hacia dónde vamos. Queremos construir un gobierno popular de los trabajadores, de los sectores que han estado oprimidos por el capitalismo. Queremos destruir el Estado burgués. Queremos enfrentarnos con el capital y su imperio global, y derrotar sus distintas amenazas. Queremos construir el socialismo. Queremos, en función de eso, y también son principios de la revolución bolivariana, impulsar la revolución a escala latinoamericana, mundial, por lo menos la defensa de la soberanía de los países, el apoyo a las luchas de los pueblos. En principio, a primera vista, no cuadra con nuestra ética, no cuadra con nuestra moral, la devolución de un revolucionario comunicador alternativo, comunicador popular, no cuadra, ¿no? Si hay una trampa, si hay un chantaje, si hay otros factores, entonces digamos, en principio se violó la moral revolucionaria, como también se violaron normas jurídicas internacionales de derechos humanos, se violó un marco. Después viene el otro planteamiento. Había algo demasiado grande que forzaba a tener que violarlo porque las consecuencias iban a ser tan terribles que no había otra alternativa. Yo tengo mis dudas, no lo veo, todavía no lo veo. Veo que estaba el problema de MacLeod, que quizás era parte del chantaje, ¿no? Entonces, habría que ver si eso era suficiente como para justificar esa entrega. Porque además, desde mi punto de vista, había otras alternativas. ¿Por qué no se le deja ver al cónsul? ¿Por qué no se asume que es un sueco y se le devuelve a Suecia y que Suecia resuelva? Hay el riesgo de que Suecia lo entregue. Pero se puede presumir que puede tener otra conducta, otra actitud, porque él vivía allá, porque le habían concedido asilo en su tiempo, porque le concedieron la nacionalidad y porque no habían respondido frente al código ese rojo de Interpol. Además, ¿quién obliga a un país a tener que determinar eso en 24 horas? Un país no puede examinar la situación, ver las alternativas, las consideraciones. Nosotros perdimos soberanía con lo que ocurrió. La perdimos porque aplicamos la política de Colombia y del imperialismo. Nos forzaron a ello, eso es otro problema. Bueno, si nos forzaron y lo hicimos, perdimos soberanía. Perdimos soberanía. Hicimos la política de ellos, no la nuestra. Entonces eso también hay que decirlo. Hay que decirlo. Entonces habría que decir, tenemos que recuperar nuestra soberanía en política internacional. Porque ha habido situaciones que nos han forzado a hacer cosas que no estaban dentro de lo que nos corresponde. Y en todo caso disculparse y lamentarlo. Pero no se puede defender esa política. No se puede defender. Entonces, sí había, yo decía en un artículo, el caso Pérez Becerra, había otras opciones. ¿Por qué se escogió la peor? Con los datos que hay. ¿Por qué no se salió por los costados? Ya que estábamos entre la espada y la pared. Bueno, no quedarnos pegados de la pared y que no nos atraviesen la espada. Vamos a salirnos por los costados, pues. Y entonces, resolvamos las cosas dentro de otro cauce. Hay un principio de no devolución dentro del derecho internacional. Y nosotros somos un país donde el propio Chávez ha planteado construir una quinta internacional. Ha hablado de las alianzas entre los pueblos. Entonces, yo veo que hay un costo político muy grande porque esto ha destruido lo que hicimos en 11 años para construir la solidaridad internacional, el apoyo al proceso bolivariano, que no lo vamos a perder todo porque hay gente que entiende que más allá de eso, este proceso vale la pena y hay que defender a este gobierno en el marco de que no hay nada que pueda sustituirlo y que nos pueda permitir otra opción y vendría inmediatamente la avalancha de la derecha.
decir, no se han construido todavía los sujetos sociales orgánicos y políticos que puedan acompañar, empujar por la izquierda o en un momento dado enfrentar una posición que consideren extraviada. Entonces, eso lo entienden muchos de los grupos, organizaciones internacionales, a pesar del dolor que esto les cause. Pero esto nos deja vulnerables porque no se puede despreciar el papel que juegan en la defensa de la revolución bolivariana los movimientos que hay en el exterior. Entonces, yo creo que en principio hay que ver esto, creo yo, no como un problema práctico o como un problema técnico o como se dejó caer en la trampa, que no sabía esto, que no sabía lo otro, o el problema de la ineficiencia. Si hay ineficiencia o si se cae en una trampa por problemas técnicos es porque hay un problema político. Porque si tienes clara cuál es la política que tú asumes, eso te orienta y eso es una guía para poder evitar ese tipo de errores. Entonces hay un problema político, lo que tenemos que discutir es ese problema político. ¿Qué concepción se tiene acerca de la revolución internacional, acerca de la manera de manejar las relaciones con el imperialismo, con nuestros vecinos? Si el problema son las relaciones entre gobiernos y estados, o es un problema sobre todo de relaciones entre los pueblos, ¿qué papel juega la revolución bolivariana en relación con los pueblos? Por supuesto que hay que revisar correlaciones de fuerzas y hay que revisar costos, ganancias, pérdidas, calidad de las pérdidas, y sobre todo hay un costo muy grande que es cuando tú pierdes la identidad. Si tú pierdes la identidad es como el suicidio. Si tú haces algo que va en contra de tu condición revolucionaria, es como el suicidio. En política a veces uno se puede suicidar varias veces o irse pegando cuchilladas poco a poco. A veces da tiempo a que se oscuren y otras veces pueden ser mortales. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Entonces yo hasta ahora, con los datos que hay, más allá de que yo pueda pensar que el gobierno tenía que tener alguna razón muy, muy importante y muy de peso, yo en el panorama no veo ni que nos estuvieran inmediatamente bombardeando y que estuviéramos ya con una invasión encima, ¿no? Tendría que haber algo de esa naturaleza para que nosotros nos viéramos forzados a hacer algo así, y prácticamente sería que nos los impusiesen, que nos los arrebatasen de las manos a ese señor, a ese caballero. Bueno, mientras el gobierno no dé las razones, si es que son explicables, nosotros no tenemos más que especular y asumir una posición desde la información que sí tenemos, la que está en el tapete. No podemos hacerlo de otra manera. Ahora aquí entra el problema comunicacional. El problema comunicacional es que, primero, debe el Estado informar. ¿De qué manera se informa? ¿Es bueno el silencio? ¿Cómo construye el gobierno su mensaje y su política comunicacional? ¿Qué papel juegan los movimientos y las organizaciones sociales? Estas cosas son tan secretas y tan específicas y exclusivas de un ejecutivo que en un gobierno popular de transición al socialismo no se puede llamar a las organizaciones de la clase trabajadora y a las organizaciones de los campesinos y a las organizaciones de los movimientos populares, porque eso empastela las cosas y entonces la tienen que decidir solos los altísimos estrategas del Estado. ¿Cómo gobernamos nosotros? ¿No nos podemos meter en política internacional y en la toma de decisiones a escala internacional? ¿Qué papel jugamos nosotros aquí? Entonces ahí me hago esas preguntas. El otro punto es ¿por qué el Estado tiene que manejar los instrumentos comunicacionales del Estado como si fueran algo exclusivo del Ejecutivo o del partido? Y yo milito en ese partido, en el PSUV, soy parte de una corriente crítica. Infiltrado. Claro. Puede ser, para algunos, pero estamos ahí, bueno. Demos la pelea, que le echen plomo, pues. Que le echen plomo. Asociado con el DAF, por ejemplo, asociado con el DAF.
Entonces, bueno, a mí me parece que el papel de los medios del Estado es estar al servicio del conjunto del pueblo revolucionario y de sus organizaciones, donde aparezca la línea gubernamental, la línea del Ejecutivo, las posiciones de la dirección del PSUV, los planteamientos y las líneas del presidente Chávez, pero donde aparezca también la nuestra, porque si no, eso es enajenado. No podemos estar al margen, tenemos que tener control social. Si la visión es monolítica, que las comunicaciones del Estado no pueden tener fisuras y por lo tanto entonces no pueden ser diversas, ahí hay una concepción estalinista, por lo menos, eso no puede ser, eso sería gravísimo. Entonces sí tiene que haber diversidad y tiene que haber otras opiniones dentro del marco del proceso revolucionario, asumiendo los riesgos que tenga. No son peores que el riesgo de una decisión como la que se tomó, no son peores. Nosotros tenemos que tener voz en los medios del Estado. Y no puede ser entonces que una persona que está dirigiendo un medio del Estado, donde se está diciendo la política del Estado, si es que el Estado la dice, o donde el Estado calla, pero no tiene por qué callar la emisora, que son dos cosas diferentes. Si el Estado y sus funcionarios deciden mantener el silencio, es su problema. El medio de comunicación del Estado no puede silenciar otras voces. Y si lo hace es porque aquí hay una concepción pervertida de lo que es la democracia participativa y protagónica y de lo que es la libertad de expresión de los movimientos sociales. Y revisemos eso también, porque entonces vamos a perder el sentido democrático del proceso. ¿En manos de qué? De la burocracia del Estado, que es la que sabe las cosas que hay que hacer, y nosotros no. Nosotros somos los ultraizquierdistas que nos equivocamos, servimos para pelar el techo en Puente Llaguno y que nos maten allí para defender el proceso cuando un gobierno está ploteado, cuando un gobierno está neutralizado desde adentro y te dice que no salgas a la calle porque ya el paro sabotaje o ya el golpe del 11 de abril está controlado, el paro está controlado, la Fuerza Armada está controlada, lo que hay que hacer es ir a trabajar. No caigamos en provocaciones, no salgan a la calle, nosotros resolvemos esto aquí adentro, que somos los que sabemos, y están minados por dentro. Y si el movimiento popular no hubiera salido por su propia iniciativa a la calle, por lo menos lo intentó hacer un tapón popular en Puente Llaguno, y después la cosa sí funcionó el 13 de abril. Y todavía el gobierno no se había restablecido. Entonces nosotros sí contamos, sí valemos, sí hacemos cosas importantes, sí tenemos sentido y criterio revolucionario. No solamente la dirección política que está en los altos organismos de gobierno. Y nos necesitan, nosotros necesitamos al comandante Chávez. Hoy por hoy es imprescindible el comandante Chávez, pero el presidente Chávez nos necesita a nosotros. Y bastante. Nos necesita. Entonces tenemos que tener voz en los medios de comunicación del Estado, y no para simplemente hacer propaganda y decir cuáles son las cosas muy bonitas que están funcionando muy bien y que tenemos tremendas conquistas y que el proceso ha avanzado así o asado. También tenemos que decir cuáles son las llagas que vemos, cuáles son las cosas que no nos gustan, qué nos parece que se está echando a perder, por dónde hay que abrir trocha. Eso es construir el proceso revolucionario todos juntos. Lo contrario es ser arreados. Entonces, no me parece a mí, porque qué casualidad, ok, le cargo de libre de remoción, vamos a quitar a esta persona. ¿Por qué la quitaste ahorita? ¿Por qué? Con esta situación. Porque se expresaron cosas ahí que ustedes no querían que se expresaran. Bueno, pero ¿y por qué no se pueden expresar? Aparecieron unos amagos también, amagos, porque yo debo decir que a Correa, con una excepción que se dio en un caso de un exministro que nosotros defendimos porque era muy querido por el pueblo, y el que lo reemplazó nos quitó las pautas publicitarias que teníamos allí, bueno, es su decisión, nosotros no rechistamos y seguimos manteniendo la sección que patrocinaba, la seguimos manteniendo por nuestra cuenta, con sus contenidos. Fuera de eso, a nosotros jamás nos ha ocurrido que hayamos tenido una presión. Puede haber una queja, una llamada, ¿por qué hicieron esto? ¿O por qué no dijeron lo otro? Bueno, métanse en el debate, manden su réplica,
Bájense ahí. Eso sí, lo que no nos pueden pedir es que no lo publiquemos, ¿no? Aunque se cometan fallas y errores o ocurran cosas como la queja que tiene el compañero Maiza, eso puede suceder. Entonces, yo creo que esa es la visión de los medios del Estado. Pero eso tiene relación con otra cosa. Tiene relación con el problema de la debilidad de la construcción de nuestra propia comunicación como movimiento social y movimiento popular. Porque aquí hay comunicación privada y entonces rodeamos los medios de comunicación privados el 13 de abril y el 14 de abril y los volvimos a rodear cuando el sabotaje petrolero y el 10 de mayo rodeamos Venevisión y con el negro Villafaña leímos allí el manifiesto contra el psicoterrorismo mediático y teníamos la voluntad de ocuparlos y el propio gobierno nos frenó. Es su criterio. No era para quemarlos, era para tomarlos a nuestro servicio y eran golpistas flagrantes, incursos en violaciones de derechos humanos. Hay un chantaje internacional, iban a decir que era el gobierno de Chávez que pisoteaba la libertad de expresión, no iban a decir que eran los movimientos, no, eso era Chávez que mandó sus hordas, pero nosotros teníamos la voluntad de ocupar esos medios y tomarlos en nuestras manos. No hemos podido. Cuando el gobierno lo hace para establecer una televisora estatal bajo control estatal. Cuando se tomaron las 32 emisoras que confisca o recupera Minfra con Diosdado Cabello, porque estaban en condiciones irregulares, ni una sola ha pasado a manos de los movimientos sociales. ¿Por qué? ¿Dónde está la lista de esas emisoras? ¿Cuántas han sido transferidas a las grandes organizaciones? ¿No están maduras las organizaciones de los trabajadores? ¿Dónde tiene el madurómetro los funcionarios del Estado que sí están maduros? ¿Verdad? Que sí se sienten maduros. Sí, bueno, no estoy haciendo alusión a... Es pura casualidad. No. Cuidado. No, entonces ellos están maduros para dirigir la política y para manejar emisoras. Nosotros no. Nosotros todavía no hemos madurado. Tenían que pasar por lo menos 20 años más. Entonces, señores, si nosotros tuviéramos esas televisoras, esas emisoras, en manos de la Unión Nacional de Trabajadores, en manos del Frente Campesino Ezequiel Zamora, en manos de las organizaciones de los indígenas, en manos del movimiento de pobladores, en manos de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, por mencionar una de las redes que hay, que por cierto, todos juntos, algunos de estos movimientos, que estamos ahora en una campaña contra la impunidad y contra la criminalización de la lucha social, estamos planteando que queremos ver esa lista de emisoras y que queremos que nos empiecen que empiecen a evaluar pues la transferencia de algunas emisoras de gran potencia a escala regional, para que nos la pongan a todos juntos coaligados bajo nuestra responsabilidad. Igual puede ser con las comunas, con conjuntos de consejos comunales. O sea, tenemos que tener entonces medios de comunicación en nuestra mano para informar desde nuestra perspectiva, desde nuestro criterio. Así que entonces, bueno, con esto he querido plantear, por una parte, el problema de la visión sobre lo de Pérez de Cerda, ¿no? Los dilemas, ¿había o no alternativa? Los daños colaterales, entre comillas, que esto tiene para la revolución, las fisuras, el descrédito y el problema comunicacional. El problema comunicacional que, no sé si me están haciendo seña de... ¿Se me acabó el tiempo? Para el derecho a palabra, que creo que es más democrático que cuando se termine, porque si lo pasamos así... Ya por allá se notó uno simbólicamente, pero ahora se van a... Entonces, yo sí quiero decir una cosa. Ahora, esto tiene que ser así, de esta manera, fraternalmente. Tenemos posiciones diversas, puntos de vista distintos. Bueno, conjuguemos eso, contrastemos, debatamos. A mí me ayuda mucho escuchar las reflexiones y los planteamientos del compañero Maiza. Y yo también me hago esas preguntas. Porque efectivamente, pues, no estamos jugando con cualquier cosa, con nada simple, con nada sencillo. Pero el evaluar, el analizar, el comprender, el verla por la complejidad, tiene que terminar al final en posiciones políticas consistentes.
Y uno puede pensar que una posición es consistente o no lo es. Tiene sus ventajas o tiene sus desventajas. Por eso digo, si nosotros nos desfiguramos, si nosotros perdemos nuestra identidad, perdemos tanto como lo que podríamos perder si las amenazas que hay para que nos dobleguemos se concretaran. Porque a nosotros nos pueden destruir también desnaturalizándonos, inhibiéndonos y no solamente invadiéndonos y destruyéndonos violentamente. Si nosotros dejamos de ser lo que somos porque tememos que nos destruyan, entonces bueno, se acabó, ya no necesitan la guerra. ¿Para qué nos van a invadir? ¿Ven? Si nos vamos por ese camino, y ese camino hay elementos de que hemos puesto algunos pies por allí. Todavía tenemos los pies puestos en el terreno de la revolución, de la lucha antiimperialista y de las posibilidades de construir el socialismo. Y ahora soplan vientos interesantes en los países árabes, en el Mediterráneo, en los países de Europa. No nos presiona eso. Que eso también nos presione. No las intenciones del imperialismo de reordenar la geopolítica continental y latinoamericana. Porque, por ejemplo, está el tema de lo del lobo, que es una discusión que también yo hago. ¿Y por qué a nosotros nos tienen que sorprender llevándonos a un personaje así allá a Colombia? ¿Y por qué nosotros tenemos que entrar en una mediación de ese tipo? ¿Con quién lo concertamos? ¿Y qué dice el Frente de Resistencia hondureña? ¿Le gusta? ¿Le parece bien que las cosas las resuelvan entre Chávez y Zelaya, por ejemplo? Con otros personajes de la política internacional. ¿Qué opinan ellos? ¿Dónde se hace la política? Bien. Bueno, de todas maneras, sigamos desarrollando ese debate. Yo confío en que este debate también es visto y es tomado en cuenta, a pesar de todas las contradicciones, reacciones contrarias en un momento dado, intentos de presionar o de aplicar algún torniquete. Las cosas son así, no solo son conversaditas en paz y dándonos cariñitos. Las cosas en este proceso son como ocurrieron cuando la huelga de los trabajadores de Sidor pelearon con este mismo Estado, el mismo Estado que nacionaliza, porque ellos lo piden y lo exigen, y el mismo Estado que en un momento dado se enfrentó incluso con Guardia Nacional y Policía con esos trabajadores, es el que también les abre el camino para desarrollar una experiencia de control obrero, que hay que seguirla peleando. Entonces las cosas son así, son pulseadas, ¿no?, en un proceso revolucionario, y hay que saber pulsear y hay que tener fuerza social para entrar en esa medición de tensiones. Ese es el mensaje.